Bueno, tenemos un ejercicio de electroquímica, de electrólisis. Este es uno de los primeros de lo que hicimos cuando empezó el confinamiento. Creo que os mandé un vídeo por WhatsApp, pero bueno, os lo voy a volver a hacer porque vete tú a saber si ni siquiera si tendréis por ahí el vídeo. Dice, se lleva a cabo es modelo de 2020, pregunta B4. Se lleva a cabo la electrólisis de una disolución acuosa de sulfato de cobre 2 en concentración 4 por 10 a la menos 2 molar para obtener cobre metálico. Primera pista, me están diciendo que se obtiene cobre metálico. A partir de una disolución de sulfato de cobre 2 voy a obtener cobre metálico porque el cobre 2 se reduzca a cobre 0. Y eso va a tener lugar, es una reducción, va a tener lugar en el cátodo, ¿vale? Escriba los procesos que ocurren en ánodo y en cátodo y el proceso global, ajustado sabiendo que en el ánodo el agua se descompone en protón y oxígeno. Bueno, mencionamos un poquito qué es una electrólisis. A diferencia de una pila, una electrólisis tiene una cubeta solo, que se llama cubeta electrolítica, y en esa misma cubeta se introduce el cátodo y el ánodo. En la pila, un proceso químico, una reacción química, daba lugar a una corriente de electrones, daba lugar a energía eléctrica. En la electrólisis es el proceso contrario. Hay una reacción que no es espontánea y que para que suceda debemos aplicarle un potencial externo que nos genere esa diferencia de potencial que pueda arrancar electrones de una de las zonas y llevar electrones a otra zona. Entonces, en la electrólisis dibujamos siempre una cubeta. Ponemos ánodo y cátodo y nos acordamos de lo que decimos siempre, vocal, vocal, consonante, consonante. Es decir, que en la electrólisis también en el ánodo tiene lugar la oxidación, vocal, vocal, oxidación. En el ánodo va a tener lugar la oxidación y en el cátodo, consonante C, tiene lugar la consonante R, la reducción, el proceso de reducción. ¿Cuál es la diferencia entre una celda electrolítica y una pila? Primera que hemos dicho, una sola cubeta. Segunda, el proceso, la reacción química no es espontánea y entonces energía eléctrica produce reacción química. En una pila, reacción química producía energía eléctrica. Tercera diferencia, el ánodo, que en la pila era negativo, ahora es positivo. Porque para que suceda en el ánodo la oxidación se tiene que conectar al polo positivo de la pila, que sea el que retire los electrones. Mientras que el cátodo, que era positivo en la pila, ahora será negativo. Porque se tiene que colocar en el polo negativo de la pila, para que la pila le ceda los electrones al cátodo y, por ejemplo, el cobre 2 pueda captar esos electrones y reducirse. ¿Qué es lo que solemos tener en la celda o cubeta electrolítica? Solemos tener una sal fundida muchas veces, cloruro de cobre 2, pero a veces también tendremos una sal disuelta. En este caso me dicen que tengo sulfato de cobre. Es decir, que aquí que es disuelto en agua. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tendré cobre 2 en disolución, tendré aniones sulfato y tendré moléculas de agua. Mirar, ¿qué proceso puede llevarse a cabo en el cátodo? En el cátodo ya me lo están diciendo, se va a obtener cobre metálico. El cobre 2 se va a reducir a cobre 0 y se va a quedar aquí pegado. ¿Mediante qué reacción? Pues pondremos aquí en el cátodo tiene lugar la reducción. Y pondremos cobre 2, se reduce captando 2 electrones, por eso el cátodo es negativo, porque lo tengo que conectar al polo negativo de la pila para que me dé esos electrones. Capta 2 electrones y se reduce a cobre 0. No me dan los potenciales de reducción, potencial de reducción cobre 2, cobre 0, pero me están diciendo que se produce cobre metálico. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que el agua puede reducirse. El agua podría reducirse a hidrógeno molecular, pero en este caso ni lo tengo en cuenta. No tengo que tener en cuenta ni los potenciales porque me está diciendo directamente que lo que se produce en el cátodo es el cobre metálico.
Mientras que, ¿qué puede producirse en el ánodo? Una oxidación. Vamos a mirar el anión. Si esto hubiera sido cloruro de cobre 2, el anión cloruro, Cl-, podría oxidarse a cloro molecular, a Cl2, y pasar de Cl- a Cl0. Pero sin embargo, el sulfato ya está lo más oxidado posible. El azufre tiene valencia 6 aquí, y el azufre no puede oxidarse a algo superior, a valencia 8. Con lo cual, deducimos que el sulfato no se va a poder oxidar en el ánodo, como sí que pasaría en una sal fundida, por ejemplo, cloruro de cobre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se va a oxidar al ánodo? En el ánodo, pues el agua. De hecho, me lo dicen aquí. Escribe los procesos que ocurren en el ánodo y cátodo y el proceso global ajustado, sabiendo que en el ánodo el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno. Entonces pondremos aquí vamos a ver unas burbujitas que van a ser consecuencia de la oxidación del agua a oxígeno, ¿vale? Esas burbujitas serán de oxígeno. En el ánodo tiene lugar la oxidación. La oxidación de agua a oxígeno, que tendríamos agua, oxígeno, es en medio ácido, luego ajustamos, primero tenemos que ajustar el número de átomos de oxígeno, aquí hay 2 átomos de oxígeno, luego aquí vamos a poner 2 moléculas de agua, ahora ajustamos con 4 protones aquí a la derecha y cada átomo de oxígeno que se oxide de -2 a 0 lo hará perdiendo 2 electrones, como hay 2 átomos de oxígeno, menos 4 electrones. Esta será la reacción que tiene lugar en el ánodo, la oxidación del agua a oxígeno. En el cátodo, la reducción de cobre a cobre 0. ¿Cuál será la reacción global? Dice, escribe los procesos que tienen lugar en el ánodo y cátodo y el proceso global ajustado. Para ajustar la transferencia de electrones, la reducción en el cátodo la tenemos que multiplicar por 2, porque por cada molécula de agua que se oxide a oxígeno se ceden 4 electrones, luego habrá 2 átomos de cobre que se reduzcan a cobre 0. Multiplicamos esta por 2 y sumamos, y me acabaría quedando que 2 iones cobre 2, los electrones se me irían, más 2 moléculas de agua me darán 2 átomos de cobre metálico sólido, una molécula de oxígeno, también con estado de oxidación 0, y 4 protones. Esta sería la reacción global del proceso electrolítico. Y ahora vamos a ver qué más me pide. Dice, calcula el tiempo necesario para depositar todo el cobre contenido en 250 mililitros de dicha disolución al pasar una corriente de 1,2 amperios. Apartado B. Me están dando la molaridad del cobre, 4 por 10 a la menos 2 molar. Y me están dando el volumen de la disolución, 250 mililitros. Luego, con eso podemos sacar el número de moles de cobre que queremos que se deposite. Molaridad igual a número de moles partido por volumen. Luego el número de moles será molaridad por volumen. 4 por 10 a la menos 2, que era lo que me decían, que tenía la concentración de esta disolución de sulfato de cobre, 4 por 10 a la menos 2 moles por litro, por 0,25 litros. Y esto me quedaría 0,01 moles de sulfato de cobre. Esa es la molaridad del sulfato de cobre, pero el sulfato de cobre está disociado. Está disociado en cobre 2 y anión sulfato. Y la estequiometría es 1 a 1. Por cada mol de sulfato de cobre, un mol de ion cobre 2 y un mol de sulfato. Luego, si tengo 0,01 moles de sulfato de cobre, tendré 0,01 moles de cobre 2. Y esto es lo que me interesa, porque me están preguntando, calcula el tiempo necesario para depositar todo el cobre contenido
en dicha disolución. Y me están dando la intensidad, ¿vale? ¿Qué tendríamos? Tendríamos que, vamos a poner aquí, aplicando las leyes de Faraday para la electrólisis, teníamos una ecuación que habíamos deducido y esa ecuación, si os acordáis, tenía aquí masa igual a, era intensidad por tiempo por masa molar partido de Z por la constante de Faraday. ¿Qué es lo que pasa si yo aquí pongo masa y aquí pongo masa molar? Pues que si yo divido ambos términos entre masa molar y entre masa molar, la masa molar se me va y masa entre masa molar es número de moles. Mirad, voy a ponerlo, a ver cómo lo pongo. Voy a ponerlo así, sí, venga. La ecuación que vosotros habéis aprendido era así. Masa y masa molar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo divido ambos términos entre masa molar, esto se me va y esto de aquí es el número de moles. Es decir, que la misma expresión que nosotros teníamos en función de la masa depositada, la tenemos ahora en función de los moles depositados, ¿vale? Entonces, el número de moles de cobre que se han depositado será la intensidad 1,2 amperios. Por el tiempo transcurrido, eso no lo sé, de hecho es lo que me preguntan, que calcule el tiempo que ha tenido que transcurrir para que se depositen todos los moles, lo que sí que sé son los moles, ¿vale? Vamos a dejar aquí el tiempo, entre Z es el número de electrones que tiene que captar cada átomo de cobre para reducirse, es decir que Z es 2, ¿vale? En este caso Z es 2. 2 por 96.500. 96.485 me dan, que es la constante de Faraday, ¿vale? Es decir, que el tiempo sería 2 por 96.485, lo paso aquí multiplicando, ¿vale? Por el número de moles de cobre, que no lo he puesto, que era 0,01, entre 1,2, que es la intensidad, que va a pasar ahí dividiendo. Y esto me queda un tiempo de 1608,1 segundos. Tiempo que ha debido de pasar para que se depositen completamente todo el cobre que había en esta disolución, se deposite en el cátodo. Y ahora el apartado C me dice, determine el volumen de gas desprendido en el ánodo en el proceso y una atmósfera. Pues vamos a poner aquí apartado C. El número de moles de oxígeno que se han desprendido en el ánodo fijaros, sería 0,01 moles de cobre por 0,01 moles de cobre es todo lo que se ha depositado en este tiempo, ¿verdad? Pues por cada 2 moles de cobre, 1 mol de oxígeno. O sea que sería la mitad, 0,005. Aquí con un factor de conversión. Por cada 2 depositado, en el ánodo se habrá desprendido 1 mol de oxígeno. Lo que estábamos diciendo antes, ¿vale? Según la estequiometría de la reacción, hay doble número de moles de cobre depositándose aquí que moles de oxígeno desprendiéndose en el ánodo. Bueno, pues el número de moles sería 5 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. Y como es un gas y me dan las condiciones de presión y temperatura, pues aplico la ecuación de estado de los gases ideales. P por V igual a N por R y por T. Luego V igual a nRT partido por la presión. ¿Cuántos moles de oxígeno se han desprendido? 5 por 10 a la menos 3. R, la constante de los gases ideales, 0,082. La temperatura
me están diciendo a 25 grados y 1,5 atmósferas, la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin, acordaros, 25 grados 298 Kelvin, y entre la presión que me han dicho que es 1,5 atmósferas. Esto me queda un volumen de 0,0814 litros. Es decir, que el volumen sería 81,4 mililitros de oxígeno desprendidos en el ánodo. Solución del apartado C.